Buenos días, hermanos. Vamos a Éxodo 5:2. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que uses estos labios inmundos, Padre, para la proclamación de tu evangelio, Señor. Quita, Señor, todo pensamiento humano, Señor, que seas tú, Señor, hablando. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el sermón se llama "Podrán pretender negar a Dios, pero enfrentarán las consecuencias de su poder". Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Recordemos el contexto. Se ha cumplido la profecía que el Señor le había dado a Abraham en Génesis 15:13, anunciando que su descendencia sería esclavizada en tierra ajena durante 400 años. Pero era necesario que se cumpliera la otra parte de dicha profecía. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Pero el Señor tenía cosas mejores para su pueblo. Y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Son las promesas del Señor. Pero las promesas del Señor son aún más grandes y están dadas para sus hijos de todo pueblo, lengua y nación. Acompáñenme en Apocalipsis 21, 1 al 4. El Señor ha venido desde el inicio de los tiempos dando sus promesas. Primero al pueblo de Israel y después a todo su pueblo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa profecía y esas promesas que le daba el Señor a Abraham tienen su máxima vigencia y tienen su máximo desarrollo en Apocalipsis, en la Jerusalén celestial. Hermanos, habiendo escuchado el Señor el clamor de su pueblo esclavo en Egipto, envía un libertador a hablar con Faraón. Envía a Moisés. Recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel nace, por así decirlo, en esclavitud y se desarrollará o crecerá en esta lamentable situación. Decimos que nace en esclavitud, pues cuando llegan a Egipto en tiempos de José eran apenas 70 personas. Es decir, en 200 años, desde Abraham hasta la entrada en Egipto, realmente el pueblo había crecido muy poco. Pero en los 430 años siguientes se multiplicaron asombrosamente, hasta ser más de 600,000 hombres de a pie. O como dice luego, 600,000 hombres que sacaban espada. Es decir, 600,000 personas, sin contar mujeres, niños ni ancianos. Pareciese que las dificultades multiplicaran al pueblo de Dios. A pesar de las duras circunstancias, el Señor
siempre estuvo con ellos. De igual forma, durante la persecución judía, romana y católica, los cristianos se multiplicaban y por ello se dijo que la sangre del evangelio, la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. En las dificultades es en donde el pueblo de Dios se ha multiplicado. Algunos comentaristas hablan de más de 1,5 millones de personas que saldrían de Egipto por el poder de Dios y de la mano de Moisés. Así, cuando Moisés, un simple pastor de ovejas, pero con el poder de Dios, va a hablar con Faraón, con el hombre más poderoso del mundo en esa época, para que deje salir al pueblo a hacer sacrificios al único Dios verdadero, con toda arrogancia y orgullo responde: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No es difícil imaginarse la soberbia y el desprecio con que Faraón dio la arrogante respuesta. La misma que no mucho tiempo después le significó la desgracia para su pueblo y la destrucción de su ejército. Y muchos años después, el fin de su imperio. Hermanos, sabemos que tanto los juicios como las promesas del Señor siempre se cumplen y nunca llegan tarde, llegan cuando tienen que llegar. Así desde el inicio el Señor le dijo a Moisés. Vayamos a Éxodo 7, 4 al 5. Dijo el Señor a Moisés: y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Oiga, preguntaba Faraón: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y la promesa dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Volvamos a preguntar: ¿cuándo conocieron los egipcios el poder de Dios? Cuando su mano cayó contra ellos. La mano del Señor está con uno, pero esa misma mano está contra otros. Luego de 10 plagas, su duro corazón e incredulidad esperó hasta que llegó la muerte. Miren todo lo que tuvo que acontecer. 10 plagas. Y después, en la 9ª plaga, esperaron hasta que llegó la muerte. Y ahí sí, reconocieron el poder del Señor. ¿Cuántos se burlan hoy de Dios? ¿Cuántos, negando al único Dios verdadero, al único que murió en sacrificio y resucitó de los muertos, nos dice: Dios? ¿Cuál Dios? Hoy se han levantado muchos faraones. Pareciese como si la tierra se hubiera llenado de faraones que dudan de la existencia de Dios, que dudan del único Dios verdadero. ¿Cuándo van a reconocer al Señor? Vayamos a Apocalipsis 6, 12, 17. Hay unos que hemos reconocido al Señor porque nos ha liberado, nos ha libertado, nos ha dado vida estando muertos en delitos y pecados. Vimos su maravillosa mano que nos levantó de los muertos. Y otros, ¿qué dice la palabra del Señor frente a nosotros?
Miré cuando se abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando está sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Desgraciadamente, reconocerán al Señor cuando vean su ira. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El endurecido corazón de Faraón, como el endurecido corazón de los fariseos, los saduceos, los escribas, en el tiempo del Señor, no les permitió ver a Dios por medio de sus obras y su poder, y ello le significaron grandes penurias. Faraón fue duramente castigado y humillado por el único y verdadero Dios a quien se negaba a reconocer. A las muchas aguas, a las inmensas mayorías, les gustan los ídolos de barro, de cerámica, de madera, de bronce, de oro y plata, todo aquello que puedan palpar sus manos y ver sus ojos. Esos ídolos que tienen ojos y no ven, pies y no caminan, pero siempre, siempre los incrédulos se negarán a reconocer al verdadero Dios, a aquel que todo lo ve, pero que ellos no pueden ver ni tocar, ni mucho menos dominar a su libre albedrío, aquel que sus débiles mentes nunca podrán comprender. Aquel Dios que Faraón dijo no conocer, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, fue el mismo que con gran poder y grandes prodigios liberó al pueblo de Israel. Así envió Dios sobre Faraón y sobre su imperio 10 terribles plagas. Y luego que el hombre más poderoso sobre la tierra hubiera preguntado: ¿quién es Jehová? No conozco a ningún Jehová. Ese mismo hombre poderoso tuvo que humillarse y pedir perdón varias veces para que el Señor quitara su mano sobre él y sobre su pueblo. Pero como veremos más adelante, a pesar de que lloró, a pesar de que le dijo a Moisés que clamara, aún así no creyó, ni viendo las plagas creyó. Estas son las cosas que aún hoy no comprenden los poderosos del mundo, que dominan, matan, explotan, olvidando que sobre ellos hay uno más alto. Tampoco lo han entendido sus súbditos. El pueblo de hoy no quiere inclinarse ante aquel que juzgará a vivos y muertos. Podríamos afirmar que Faraón alcanzó a tener la fe de los demonios, de esos demonios que creen y tiemblan. Pero al igual que los demonios, Faraón no obedeció y por ello fue castigado. Pero hermanos, ¿solo fue castigado Faraón? Fue castigado también su pueblo. Como hemos dicho, definitivamente los demonios tienen más fe que los supuestos cristianos de hoy que dicen creer en el Señor
pero ni siquiera tiemblan ante su nombre. Por el contrario, constantemente usan su nombre en vano y piensan que por considerarse creyentes tienen libertad para pecar. Se han olvidado que el Señor nos ha llamado a santidad y apartarnos de el pescado, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos de Egipto. A eso nos ha llamado el Señor, a apartarnos de Egipto. Hermanos, vemos que cuando Faraón veía y padecía el poder de Dios, enviaba a llamar a Moisés, pedía perdón y le pedía a Moisés que clamara al Señor por misericordia y quitara la plaga. Pero una vez aflojado el yugo, nuevamente endurecía su corazón. Oh, hermanos, cuántos falsos creyentes hoy claman al Señor en la dificultad, pero una vez les es quitada, como Faraón, vuelven en su incredulidad. Hermanos, recordemos que una de las cosas que más endurecía el corazón de Faraón, fuera de su orgullo, la arrogancia, su poder y lógicamente su envidia, era la magia de los brujos y los hechiceros. Hoy sucede algo parecido. Muchas personas, especialmente en la enfermedad, nos piden que oremos por ellos y así lo hacemos. Y una vez sanados, van a dar gracias al ídolo que los católicos se han hecho de María y se apartan totalmente del Señor. Van a los demonios. De igual forma, no pocos pagan misas y hacen promesas a esos ídolos. Y cuando por obra del maligno son curados, su fe se aparta totalmente del Dios de la salvación y se entregan de lleno a sus ídolos. Hermanos, ¿y nosotros? ¿Nosotros qué hacemos en los días de la prueba y la dificultad? ¿Qué hacemos? ¿Vamos al Señor en fe y en arrepentimiento? ¿Oramos como nunca? Y como Faraón clamamos al Señor para que nos quite la vara. Y tan pronto vuelve la calma, nos llenamos de incredulidad, de tibieza y volvemos atrás. ¿Somos verdaderos creyentes? ¿O tenemos la fe de Faraón? La fe del miedo, del temor, pero no del amor a Dios. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Como hemos dicho, la arrogancia de Faraón lo llevó a padecer 10 plagas. Entre ellas, como sabemos, la plaga de la muerte de los primogénitos y luego la destrucción de su ejército. Porque Faraón no aprendió ni siquiera con la muerte de sus primogénitos. A estas situaciones lleva la incredulidad. A estas situaciones lleva el orgullo, la soberbia y la arrogancia. A la destrucción total. Muchos como Faraón, a pesar de su poder y riqueza, no solo pagarán las consecuencias de su pecado en la tierra con duras pruebas, sino que además deberán padecer el castigo eterno. Pero recordemos, hermanos, que la situación es aún más grave, pues las desgracias no las padeció, como decíamos, solo Faraón, sino todo su pueblo, incluyendo los brujos y los hechiceros, quienes llenos de úlceras tuvieron que reconocer que su mal provenía de Dios. Tuvieron que reconocer el poder y la mano de Dios. Pero ellos también deberán padecer el castigo eterno. A pesar de que ellos reconocieron el poder de Dios, reconocieron de dónde venían las plagas, a pesar de ello, no se convirtieron. Mire ese duro corazón.
Reconocieron tanto Faraón como los brujos. Acordémonos que los brujos le dijeron a Faraón: denle la salida. Esto no puede venir sino de un gran Dios. Pero ni aún así se convirtieron en Dios. ¿A qué me refiero, hermanos? Recordemos que Venezuela y Cuba, para dar tan solo el ejemplo de Latinoamérica, han pagado las consecuencias de entregar sus naciones a los demonios. Y con eso no me estoy refiriendo a Chávez ni a Fidel, me estoy refiriendo a Satanás. Pues no solo entregaron en manos del comunismo ateo a su país, sino que además hicieron de sus líderes verdaderos ídolos. Y como si fuera poco, entregaron el país a los demonios. Entregaron sus naciones a la santería, a la hechicería y a la brujería. Y en Cuba, las personas deben arriesgar sus vidas si quieren ser libres y salir de la esclavitud del comunismo. Y en Venezuela, millones han salido llevando consigo tan solo el hambre, la miseria, la incredulidad y la tristeza, y esa gran tristeza de dejar a sus seres queridos. Y no pocos también han tenido que dejar lo poco que tenían. Hermanos, ¿qué podemos esperar en Colombia entregado al progresismo, el ateísmo, la santería, la brujería, la idolatría, la corrupción moral y la incredulidad? Porque hemos elegido un faraón. Eso hemos elegido para nuestro pueblo. ¿Qué podemos esperar luego de la aprobación de leyes pro ideología y morales, de leyes pro aborto, de leyes que nos llevan a procesos de impunidad, de leyes que nos llevan a la incredulidad y abren el espacio literalmente a la brujería y a la hechicería? Todo esto solo nos llevará a un lugar, a la desgracia. Los medios de comunicación mostraron como gran cosa los ritos santeros que se hicieron durante la firma del acuerdo de negociación con la guerrilla. No llamó paz, porque la verdadera paz solo la puede dar el Señor Jesucristo, amén, el príncipe de paz. ¿O qué podemos decir de los ritos en las últimas posesiones presidenciales? Son las últimas, no tampoco la última. Las últimas, ritos, unos para que ese día lloviera y otros para que no lloviera. Igual en el Congreso de la República en los últimos meses, con la excusa de que son tradiciones indígenas. Mire dónde nos entrega Faraón. Pero las plagas no las va a pagar Faraón solamente. Y como a Faraón solo se pueden esperar plagas. Plagas que atacarán a todos, desde el más humilde hasta el más poderoso. Y nosotros haremos como los israelitas en Egipto. Oraremos al Señor para que no nos toque las plagas. Y si nos llegan a si nos llegan a tocar, tenemos quien nos consuela. Amén. Amén. Como dirían los amigos de Daniel, el Dios en que creemos nos podrá liberar. Y si no nos libera, sigue siendo nuestro Dios. Amén. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré de ir a Israel. Los falsos maestros, los falsos creyentes y los impíos hoy se niegan a reconocer al Dios de las Escrituras, aquel que nos llamó a fe, arrepentimiento y a santidad, aquel que nos llamó a no amar el mundo ni las cosas que están en él, ni mucho menos las falsas felicidades que el mundo nos ofrece, aquel que nos llamó a salir de Egipto. Los falsos maestros y los falsos creyentes, como lo anunciábamos,
los falsos maestros y los falsos creyentes, como lo anunciaron los siervos fieles del Señor hace siglos, se han inventado falsos cristos, como también el Señor mismo nos lo advirtió. Falsos cristos a imagen y semejanza de sus pecados. Y del Cristo de las Escrituras dicen como Faraón: no lo conozco, ni a sus sectas tampoco. Los falsos maestros y los falsos creyentes olvidan que quien en su primera venida llegó como sacrificio vivo y salvador, en su segunda venida lo hará como juez de vivos y muertos. Amén. De este Dios de justicia, que como dice la Escritura, pagará a cada quien conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. De este Dios, dicen ellos, yo no lo conozco. Hermanos, todos sabemos que no estamos hablando de una salvación por obras. Tan solo anunciamos lo que está escrito en la palabra de Dios, la misma que, como dijo el apóstol, muchos tuercen para su propia perdición. Ese Dios desconocido, como dijo Pablo en el Areópago, vino a proclamar la resurrección de los muertos por la gracia de Dios y por medio de la fe para aquellos que den frutos dignos de arrepentimiento, para aquellos que el Señor les haya concedido nuevo nacimiento, para aquellos que fueron hechos nuevas criaturas en el Señor, para ellos que conocieron al Señor. Recordemos una vez más que Faraón no quería reconocer al Dios de los cielos y de la tierra, al creador de todo cuanto existe. Su orgullo, su soberbia, su idolatría y cuantos pecados más tenían le impedían bajar la cabeza para luego poder elevar los ojos al Creador y pedir misericordia. Su politeísmo y sus demás pecados no le permitían concebir un solo Dios poderoso. Así, quienes hoy tan solo aman su pecado y por ende el mundo, no pueden concebir un Dios de justicia, un Dios que por misericordia justifica y santifica, pero que también señala y condena. Justifica y santifica, y con esa misma mano señala y condena. En su racionalismo teológico, que en realidad no es conforme a ciencia, se niegan a aceptar a aquel que dijo: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Él mismo también sentenció: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De esta justicia, del único y verdadero Dios, es quien hoy dicen: no lo conozco. Se niegan a conocerlo, se niegan a reconocerlo y aceptarlo. Como los egipcios, se han hecho dioses que encubran sus pecados y se atrevieron a cosas, hoy se han atrevido a cosas que ni aún Faraón se hubiera atrevido. Leudaron la palabra del Señor para justificar su mundanalidad. Primero fue Roma con sus ídolos y sus tradiciones de hombres. Ahora le siguen los falsos reformados, quienes no solo han construido verdaderos anedrines de mutuo elogio, sino que pretenden reducir la fe a cultos uniformes y reglamentados, donde las ovejas son despojadas de toda pasión por el Señor, para que no dañen el orden implantado por el único poseedor de la verdad y la espiritualidad: el pastor, el falso pastor. La libertad en Cristo, la misma que nos liberó del yugo del pecado, la que liberó a los judíos de las 613 leyes impuestas, en las cuales los mandamientos de Dios quedaron ocultos bajo las tradiciones de los hombres. ¿Qué les dijo el Señor? Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
esa libertad que dio fin a los ritos ceremoniales ha sido reemplazada por la libertad para pecar, por la libertad para revolcarse en el mundo. ¿Qué dice el Señor? Versículo que estos días hemos hablado mucho. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esos nuevos teóricos de la fe. Hermanos, ¿aborrecemos el mundo como el mundo aborrece a Cristo? ¿O aún añoramos, como decíamos hace un rato, el pescado y los puerros de Egipto? ¿Aún el mundo nos seduce? Cuidado, porque ya sabemos quién es el que seduce al mundo. Ya sabemos quién es el príncipe de este mundo, el engañador, el padre de la mentira, el mismo que engañaba a Faraón para que pusiera su fe en los brujos y hechiceros. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré de ir a Israel. Los incrédulos nos preguntan con la arrogancia de Faraón: ¿quién es Cristo? ¿Y por qué debo dejar todos los placeres que amo? No conozco a su Dios. Incluso nos han dicho, y no tengo de qué arrepentirme. Me siento orgulloso de mi vida. No conozco a su Dios y todo es experiencia. La misma arrogancia de Faraón, la misma incredulidad de Faraón. Si bien los incrédulos aborrecen toda la palabra de Dios, bueno, en verdad aborrecen todo lo que tiene que ver con Dios, pero si bien aborrecen la palabra de Dios, hay un versículo que los hace retorcer. Cuando el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Negarme? ¿Y por qué debo negarme a mi proyecto de vida? ¿Negarme ante quién? Niegan al Dios de las Escrituras. Pero hermano, como hemos dicho, en realidad algunos son peores como que Faraón. Porque como dice la Escritura, cuando Faraón sentía la mano de Dios sobre él, llamaba a Moisés para que clamara. Pero este mundo impío, ni aún sintiendo en carne propia el juicio de Dios, clama. Por el contrario, cada vez endurece más su servicio. Ya lo había dicho el apóstol Juan. Vayamos a Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Claro, como se ha dicho, Faraón llamó a Moisés, y apenas era quitada la plaga, éste volvió a endurecer su corazón. Pero es que los impíos de hoy son precisamente como lo profetizó Apocalipsis. No tienen arrepentimiento y por el contrario
se vanaglorian de sus pecados. Son peor que Faraón, peor. Como hemos dicho en Sodoma y Gomorra, estos son peor que Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra no hacían marchas por LGTBI, ni se sentían ni siquiera orgullosos. Pero hermanos, estos se vanaglorian de sus pecados. ¿Cuántas plagas más necesita este mundo para reconocer el poder de Dios? ¿Cuántas plagas? El hombre siempre ha pretendido negar el poder de Dios, negando a Dios. Y preguntando, ¿quién es Jehová? No conozco a ningún Jehová. La falsa ciencia siempre ha buscado dar explicaciones racionales a los milagros y a los poderes portentosos del Señor. Infortunadamente siempre ha sido así. Faraón y el Rabsacés son tan solo dos ejemplos de ello. Se negaban a reconocer el poder de Dios, pero como sabemos, pagaron el costo de desconocer a Dios. En este mundo de pecado e incredulidad, pero ante todo de mandamientos y tradiciones de hombres, hubo unos peores como que Faraón. Ya lo habíamos dicho antes. Unos que vieron los prodigios de Dios, vieron su poder y su sabiduría, pero pretendieron esconder sus maravillosas obras. Esos fueron peores que Faraón. En un principio, como dijo, Faraón lo intentó hacer por medio de sus magos y hechiceros. Pero estos a quienes me refiero fueron tan diabólicos que mataron al autor de la vida y quisieron hacer lo mismo con sus milagros. Juan 12, 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Faraón no quería reconocer al único y verdadero Dios, y a pesar de padecer su poder, luego de la última plaga, envió a su ejército a destruir al pueblo de Dios. Los judíos, los sacerdotes, los escribas y los hombres de la ley no obraron de manera diferente. Dijeron como Faraón: ¿y quién es Jesús? No conocemos a ningún Jesús, ni dejaremos que su pueblo se multiplique. ¿Cuántos faraones han venido? Hechos 4, 13 al 18. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Veían el poder de Dios, pero como Faraón endurecían su corazón. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. ¿Qué dirían los falsos profetas de hoy? Hay que respetar a las autoridades. Ya sabemos lo que respondieron ellos. Al igual que Faraón, los judíos, viendo el poder de Dios, endurecían su corazón para no reconocer a Dios. Decimos que los judíos fueron peores que Faraón, pues este no conocía las Escrituras, ni era del pueblo de Dios.
Pero los judíos, conociendo las Escrituras, cerraban sus ojos y su entendimiento. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Una vez más recordemos que luego de la plaga de las tinieblas vino la plaga de la muerte. Fue una tras la otra. Acordémonos que dice la Escritura que las tinieblas eran tan terribles que la podían palpar. Con esta plaga, la plaga de la muerte, Faraón da la orden de dejar ir a los israelitas. Pero al ser informados que en verdad iban a libertad, que en verdad iban a la libertad, una vez más su corazón se endurece y envía su ejército contra Dios y contra Israel. Pero el duro corazón de Faraón solo sirvió para su propia humillación y para la gloria de Dios. Para eso fue lo único que sirvió el orgullo de Faraón, para su perdición y para la gloria de Dios. Se abrió el mar a ojos de todos. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Claro que Faraón conoció a Jehová el Señor. Pero el pretender negar su inmenso poder, es decir, el mantener su incredulidad y pecado, sirvió tan solo para su propia perdición y la destrucción de su pueblo. Oh hermanos, ¿qué podemos decir de los judíos? Aquellos que vieron el poder y la sabiduría del Señor Jesucristo, aquellos que conociendo las profecías y viendo sus maravillas, al igual que Faraón, endurecieron su corazón. Y los judíos no solo negaron al Señor, no solo dijeron, ¿y quién es este?, sino que lo persiguieron, lo humillaron, lo flagelaron y lo crucificaron. Ni aún Faraón se atrevió tanto con Moisés. Ni aún Faraón. Fue más duro el pueblo. Son más duros los falsos creyentes. Pero como Egipto, la soberbia y la arrogancia de Faraón, en este caso de los sacerdotes y escribas, los llevaron a mostrar la gloria de Dios. Pues la muerte del Señor se convirtió para nosotros en el sacrificio perfecto. Amén. El mal de los impíos se convierte en bien para los creyentes. Amén. Vayamos a Filipenses 2, 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sí, hermanos, la arrogancia y la incredulidad de los judíos llevó a mostrar la gloria del Hijo, a quien a su debido momento todos deberán reconocer su poder. ¿Qué es lo lamentable? Que ya sabemos que les toca o que tienen que padecer para poder reconocer el poder del Señor. Dice Zacarías 12, 10 y 11. Y derramaré sobre la casa de David
y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adarimón en el valle de Megiddo. Desafortunadamente, solo después de que tengan que llorar, reconocerán el poder del Señor. Oh hermanos, pues vamos a reconocer una vez más lo sucedido durante la última plaga. Luego de las tinieblas vino la muerte. Sí, hermanos, los justos juicios de Dios son terribles para los impíos, para los incrédulos, para quienes se niegan a reconocer al único Dios verdadero, para quienes dicen, ¿quién es Jehová? Recordemos las terribles consecuencias terrenales y tenemos claro que las espirituales son peor, por las que padeció Faraón por su incredulidad. No nos imaginamos el juicio para quienes entregaron a muerte al Señor. Si para los pueblos de la época del Señor que vieron su poder y no creyeron, la sentencia fue clara, ¿cómo será para que los que le dieron muerte al Señor? ¿Cuál fue la sentencia que hizo el Señor para los pueblos de esa época? Que vieron sus milagros, vieron su poder y como Faraón endurecieron su corazón. Vayamos a Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será batida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ya lo habíamos dicho en otra prédica, que los judíos, luego del sacrificio del Señor, prontamente vieron las tinieblas y luego vieron la muerte a manos del Imperio Romano primero, luego bajo el catolicismo romano, después bajo el Imperio ruso y más reciente bajo la Alemania nazi. Han visto las plagas del Señor, pero como Faraón siguieron y han seguido endureciendo su corazón y no han reconocido al Salvador, al Libertador, al Cristo. Pero como dijo el profeta, llorarán al que traspasaron. Hermanos, el mundo de hoy sabe del poder de Dios. Como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Y como lo confirma Romanos, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no
tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre y su falsa ciencia, cada vez más como Faraón, endurecen el corazón. Pero apenas están atemorizados, apenas están enfermos, ahí sí como Faraón, claman al Señor. Hermano, el Evangelio ha llegado hasta los confines de la tierra, pero el mundo sigue endureciendo su corazón. Han comenzado las plagas y estamos en plena época de tinieblas. Estamos en la época de las tinieblas. Como decía el hermano Marco en la prédica pasada, estamos en la época de hambre y sed de la palabra. Vayan a buscar una iglesia de sana doctrina. Estamos, como lo hemos repetido una y otra vez, en la época de mayor pecado e inmundicia que jamás se había vivido en la historia. En la época de mayor incredulidad y además engaño a todo nivel. En materia de fe, la teología de la prosperidad, el antinomianismo, el culto a los nuevos iluminados, el ecumenismo, el falso amor y la apostasía lo han filtrado todo. Lo han filtrado todo. La iglesia está en tinieblas. Están ciegos, están engañados. A nivel político y social, nunca antes en la historia de la humanidad se habían vivido tales niveles de manipulación e ideologización como hoy. Han llegado a tales niveles que ya no se puede creer ni siquiera en lo que se ve. Estamos en la máxima época de engaño. Estamos en la época de las tinieblas. Pareciese que el Señor, por el pecado, les hubiera enviado un espíritu entontecedor. Afirmamos esto toda vez que esos niveles de manipulación han llevado a la humanidad a perder todo sentido común. Ya lo hemos dicho en otras prédicas. Las tinieblas llevan a la humanidad, me perdonan la afirmación, a los máximos niveles de imbecilidad. Por cuanto los engañadoras, todo lo que ellos dicen los engañadores, ahí sí lo creen y nada cuestionan. Nada lo cuestionan. Por ejemplo, nuestro actual mandatario manifestó que el llamado calentamiento aumentaba los niveles de machismo. ¿Lo creyeron? Los estados, miren hermanos, los estados han venido prohibiendo las semillas naturales y han venido convirtiendo su uso en delito. Y a todos les parece bien. A todos les parece normal. Ahora resulta que el calentamiento, el llamado calentamiento, es culpa de las vacas y no de la excesiva producción industrial. Si se va al médico, estos dicen que los alimentos naturales son dañinos. Por ejemplo, aborrecen la leche, pero recetan leches artificiales que supuestamente son mejores. Incluso se han atrevido en algunos casos a desaconsejar la leche materna. Y mientras la Biblia dice que quienes no comen carne son débiles en la fe, el mundo camina hacia el vegetarianismo. En medio de un espíritu entontecedor, han humanizado a los animales y denuncian de cómo se explotan las gallinas, esclavizándolas para que pongan huevos
y luego asesinándolas impunemente para comerlas. Ustedes lo han visto en las redes sociales. No estoy mintiendo. Nosotros sabemos cuál es el fin de todo esto. Prohibir los alimentos que el Señor nos dio. Pero hermanos, ¿qué es lo terrible? Que todo el mundo cree en estas tinieblas. Están entontecidos. Sí, el hermano Marco decía que si hubieran dicho que alguna cosa se prendía después de 1,5 metros para arriba, todos hubieran caminado en 4 patas. Están ciegos, están en tinieblas, hermano. Pero paralelo a esto, mientras denuncian el vil asesinato de los animales para comérselos, justifican el aborto, argumentando que el bebé en el vientre de la madre no es un ser vivo. Y ustedes los ven convencidos. Es que no es un ser vivo porque está dentro de la madre y depende de la madre. Ven, adolescentes, ustedes dependen de sus papás. No. Y paralelo a ello, ahora promueven el suicidio bajo el lema de muerte digna. Y todos van a las tinieblas. Definitivamente estamos en época de tinieblas. Y no quiero volver a tocar el tema médico, para evitar ya sabemos qué, y no entrar definitivamente en el lloro y en el rechinar de dientes. Y sabemos que viene luego de las tinieblas. A medida que la humanidad, en su endurecido corazón, camina hacia el ateísmo, la perversión y la total deshumanización, contradictoriamente hablan de amor. Porque van a eso, al ateísmo, a la perversión y a la deshumanización, pero hablan de amor. Matan al indefenso, pero hablan de amor a los animales. Nada más parecido que la descripción que hacen las escrituras de los hombres de los últimos tiempos. Porque habrá hombres, mire, es que en serio, mire, uno lee la escritura y uno mira a los adolescentes y a los viejos de hoy. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Sabemos que esta cita era dedicada a los creyentes de la época y a los maestros de la época, pero aplica para unos y otros. Sí, hermanos, mientras los hombres en su crueldad se asemejan a esta descripción, contradictoriamente se creen más buenos que Dios. El evangelio y la justicia, y la justicia divina, la única verdad y justicia, les parece terrible, terrible. Uno les habla del evangelio y la justicia de Dios, y como los fariseos rasgan las vestiduras y quieren salvarlos a todos. Pero en medio del espíritu entontecedor de que hablamos, proponen exterminar a gran parte de la población mundial para salvar el planeta. Esa es la sabiduría del mundo. Como Faraón, no solo endurecieron su corazón, sino que cegaron su entendimiento. Vamos a salvar el planeta. Hay superpoblación. Entonces, ¿para qué es el planeta sin pobladores? En esta ceguera han inventado, como lo hemos repetido una y otra vez, un Dios falso, de falso amor, que lógicamente ha hecho eco en las falsas iglesias. Desde su Dios creado el falso amor,
se han atrevido a negar la justicia divina, criticando los justos juicios de Dios y justificando toda clase de pecados. Hablar de castigo divino es sinónimo de religiosidad y legalismo. Y les da escalofrío. Entran en cólera cuando hablamos de la terrible condenación eterna para unos. Y peor, cuando le hablamos de la maravillosa salvación en Cristo para otros. A estos creadores del Dios del falso amor y del Dios tolerante del pecado, quisiera recordarles los terribles y maravillosos hechos que se sucedían en Egipto luego de la última plaga. Entonces Dios va a condenar a unos y va a salvar a otros. Vayamos a la última plaga. Mientras los egipcios lloraban su desgracia, en especial la muerte de sus primogénitos, los israelitas estaban llenos de gozo y de felicidad, porque Faraón, humillado por el poder de Dios, de aquel Dios que dijo no conocer, había dado la orden de salir con sus hijos y sus ganados. Y no solo salían a la libertad, sino que además salían llenos de joyas y presentes que los egipcios les habían regalado. Unos estaban llorando y los otros estaban celebrando, estaban felices. Unos acaban de padecer 3 días de tinieblas y luego la muerte de los primogénitos. Esos que dijeron, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Estaban llorando, aceptando el poder de Dios, liberando a los israelitas. Y los israelitas, mientras tanto, estaban de fiesta. Hermanos, después de 430 años de esclavitud, el Señor va a liberar con poder al pueblo de Israel y va a mostrar a Faraón y a todo Egipto quienes en su politeísmo, arrogancia y en general pecado, se negaban a reconocer el único y verdadero Dios. No sucede cosa diferente hoy en día. El endurecido corazón del mundo se niega a aceptar que tenemos un maravilloso y poderoso Dios que vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y a darnos salvación eterna. Amén. Claro que, como lo hemos venido repitiendo, Faraón conoció a Dios mediante su poder. No imagino a los del falso amor mediando en esa época por el cruel Faraón. ¿Usted se los imagina? Mediando, pero pobrecito Faraón. Señor, eso no es amor. Porque, hermanos, estos, como dijimos, siempre median por el perverso, mientras señalan y condenan a quienes caminan hacia la justicia, hacia Cristo. Con estos sí son implacables, pero con los otros son totalmente amorosos. Hace poco uno de sus enemigos, agazapados de la fe, que se dice ser creyentes, criticaban un post que se había publicado en internet, en el cual se criticaba precisamente a los falsos creyentes que se alimentaban por el incendio en la sinagoga de Notre Dame hace algunos años. Ahí sí se escandalizaban. En la cual se habían quemado algunos cuadros idolátricos. Y nos decían que era que nos habíamos alegrado de la desgracia ajena. Desgracia llaman a la destrucción de todo aquello que ofendía al Señor. El mundo le puede llamar arte, pero el Señor le llama idolatría. Al Coliseo romano, como lo comentamos en otra prédica, el Vaticano llevó una estatua antigua de Baphomet. Bueno, llevaron al diablo a su casa, mostrándola con gran gloria, con una pieza de museo. Pero sabemos que para el Señor es abominación.
hicieron fiesta y hubo foto y hubo despliegue de prensa, porque llevaban la estatua de Satanás a su casa. En este orden de ideas, no imagino a los creyentes del falso amor rompiendo sus vestiduras durante la primera celebración de la Pascua. Pues mientras eran muertos los primogénitos de Egipto, los israelitas estaban celebrando su inminente salida de Egipto. Mientras los desobedientes, arrogantes, orgullosos, incrédulos y pecadores estaban lamentando la dolorosa muerte de los primogénitos, Israel estaba de fiesta. Claro, no estaban celebrando ni festejando la muerte en Egipto. Estaban celebrando su libertad y las maravillosas consecuencias de haber reconocido a su Dios. Mientras Faraón decía, ¿y quién es Jehová? No conozco a ningún Jehová. Los israelitas decían, es el Dios de nuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Por eso el Señor juzgaba a unos y liberaba a otros. A pesar de todo el poder que mostró el Señor, el duro corazón de Faraón se negaba a reconocerlo. Hemos dicho que así sucedió. Pese a todo el poder de Dios, el mundo se niega a reconocer al Señor. Y como Faraón, en medio de su arrogancia cientificista, dice, ¿Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cristo? ¿Cuál Cristo? No conocemos a Cristo, ni nos vamos a arrepentir. La Biblia dice que el Señor se burlará de ellos y que como Faraón sufrirán las plagas, la peor de todas, la plaga, por así decirlo, de la condenación eterna. El Señor una y otra vez advirtió a Faraón, pero éste no quiso escuchar. El Señor una y otra vez ha advertido al mundo, pero no quieren oír. El mundo de hoy está sordo, ciego. A pesar de que muchos están pagando hoy el costo de su desobediencia, al creer en la falsa ciencia, como Faraón, siguen poniendo la fe en los brujos y hechiceros. O mejor, desde la etimología de la palabra relacionada con drogas, confían aún en los venenos y hechizos. Eso quiere decir la etimología de esa palabra. El mundo está sordo. Se ha negado a escuchar las advertencias del Señor frente a las consecuencias del pecado y la incredulidad. Cada vez más endurecen su corazón, mientras más se acercan al llanto y al crujir de dientes. Ese día en que muchos lamentarán no haber escuchado, ese día en que retumbará en sus oídos las duras pero justas palabras del Señor Jesús, el juez justo, cuando les diga, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le dirá a los otros? Porque esto es a los falsos creyentes y a los falsos maestros. ¿Y qué le dirá a los otros? Y entonces también dirá a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y mientras unos estarán lamentándose de no haber entendido y atendido a las palabras del Señor, y estarán llorando como Faraón y los egipcios, otros estaremos felices, saltando de alegría y dicha, al ser invitados a la mejor celebración, a la más maravillosa de todas, a las bodas del Cordero. Amén. Y entonces escucharán las palabras del juez justo diciendo, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Para hacerte parte de esta celebración, hay que decir lo contrario a Faraón. Para esto debemos decir: conozco a Jesús y sé quién es el Cristo. Para alcanzar esto, hay que recordar también las condiciones que Dios puso en el desierto. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. E Israel salió libre de Egipto. Amén. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, Padre, de corazón ayúdanos a decir: nosotros conocemos a Jesús y sabemos quién es el Cristo, aquel que nos ha llamado al arrepentimiento, aquel que nos ha dado vida aún estando muertos en delitos y pecados, aquel que nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Señor, ayúdanos a proclamar tu nombre, ayúdanos todos los días a reconocer tu poder y tu bondad, Señor, pero también, Señor, ayúdanos a reconocer tu justicia. Padre, ponemos este pequeño rebaño en tus manos, Señor. Condúcenos, Señor, hacia ti, Señor, por ese único camino, Señor, por aquel que dijo: yo soy la verdad y la vida. Aquel que nos dijo que era el camino, el único camino al Padre. Ay, Señor, ayúdanos a ir, Señor, por ese maravilloso camino, Señor. Ese, Señor, que nos lleva al arrepentimiento, Señor, que nos lleva a un nuevo nacimiento. Padre, danos nuevo nacimiento, Señor, y enséñanos cada día más a conocerte a ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.